a ser una sesión tranquilita, que además estoy un poco cansadita. Así que así aprovecho, grabo algo y si aparece alguien, pues que aparezca. No pasa nada. No pasa nada. Nada, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a ponernos con... siguiendo lo que estaba montando en Full Size Editing. Será una... Estaba montando, espérate, que yo esto me lo he montado hoy fatal. Hoy me lo he montado fatal. Perdonadme, que me voy a poner bien el setup. Aquí, así, pequeñito, para poderme ver yo qué pantalla estáis viendo y no liar la parda. Eso, lo que estoy buscando. A ver si lo consigo. Pues creo que no lo voy a conseguir, pero bueno. Así. No sé yo cómo lo hice el otro día. No me acuerdo cómo lo hice el otro día. No me acuerdo. No pasa nada. Pues no me acuerdo. En serio, no me acuerdo cómo lo hice el otro día, la verdad. Lo puse aquí a un ladito. Pues lo pondría aquí a un ladito. Vale. No me acuerdo si fue así o no. Pero vamos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues hoy lo que básicamente voy a hacer es mirar un poco el header de mi sitio web, ¿vale? Porque ahora mismo pues está, vamos a verlo cómo está. Así está pues como viene con el tema hijo ¿vale? Tal cual. Entonces pues bueno, vamos a ver un poquito la estructura de templates de Full Size Editing, que en definitiva es una estructura de template muy parecida a la de los themes, o sea, la estructura de templates de los themes, de los temas clásicos de WordPress, que si os acordáis son tal que así. Yo pongo siempre esto, un VP Hierarchy, porque no me acuerdo cómo se escribe Hierarchy, ¿vale? Y es bastante parecida, ¿de acuerdo? Entonces voy a dejar esto así para acordarme más o menos de cómo era esa estructura de temas de WordPress, pero sí que vamos a ver que si por ejemplo nosotras nos vamos a esta nueva parte que viene aquí en apariencia viene un... Voy a bajar un poquito la voz porque la música está muy alta, ¿no? Espérate, voy a bajar más. Creo que al 30 y pico está bien, ¿vale? Perdonadme si estaba la música muy alta. Nada, lo que os quería comentar es que ahora con el Full Size Editing los temas que están pues que lo soporta la edición completa de sitio, pues tiene aquí como una nueva sección que es el editor, ¿vale? Entonces pone que te avisa de que es beta, te avisa de que, oye, que no lo hemos terminado, que es versión beta, ¿vale? Pero, pues bueno, podemos entrar a verlo, ¿vale? Y no va a explotar nada. Entonces, es en apariencia editor. Y aquí si le damos a Toggle Navigation, que es esto del logo de WordPress, ¿vale? Y le damos a Templates, aquí tenemos pues cada uno de los templates que aparecen de este tema, ¿no? Que están diseñados para este tema. Entonces tenemos la página de 404, que si nos fijamos aquí en la clásica, este es el sistema de jerarquía de temas de antes, de los temas clásicos de WordPress, ¿vale? Y tenemos aquí una página de 404, ¿de acuerdo? O sea, básicamente muy parecido, ¿vale? Este de Page Larger Header, y hay otro page que es el single post, y hay otro page, ¿vale? Estos tres, este básicamente sería el single.php, ¿vale? Este de page sería el page.php, este de aquí. Es como equivalencia, no digo que sea igual, sino que son equivalencias, ¿vale? Y luego, si os fijáis, hay un page large header, que lo que indica es como las plantillas de página. ¿Os acordáis de las plantillas de página? Pues eso es el page large header. Bueno, más o menos. ¿Vale? Después también hay uno que es blank, o sea, una template que nace de cero. Tenemos la index, el display post o
el básico, ¿no? De Archive. Este es como el básico, es al que van, si ninguno de estos va a este, ¿vale? Que básicamente es un lista los posts que tengamos, o sea, las publicaciones que tengamos, en este caso como la unidad mínima de publicación es el post, pues si llamamos a la query de WordPress, o sea, si hacemos una llamada a la base de datos, oye, lístame todas las publicaciones que tengas, y lo que hace es llamar a la template index, ¿vale? Que es la chica para todo, ¿vale? Esa es index, y te lista todas las publicaciones que tengas, ¿vale? Y bueno, el single post es el post, ¿vale? La publicación normal corriente. La home es la página de inicio, ¿vale? Este sería los posts. Se supone que sí, que esta es la página de inicio. Sería el antiguo front page. Creo. Estoy hablando demasiado o no. Lo mismo home es hereda del blog post, ¿vale? O sea, lo mismo home. Esto lo voy a comprobar durante esta serie de vídeos. Lo voy a comprobar porque la verdad es que no tengo ni idea si home dice display post on the home page or on the post page if its static home is set. Vale, se supone que es la página de blog, ¿vale? Sigue confundiéndose mucho esto, pero bueno, hereda la terminología de los templates antiguos, ¿vale? Hereda de esto. ¿Qué le vamos a hacer? Y luego están los page no separator. Esto será otro tipo de página, otro tipo de plantilla de página, ¿vale? Y el archive, pues display post, categories, tags, ¿vale? El archive.php. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a ver también? Los template parts, vale. Tenemos template parts, que es pues los típicos de antes de header.php, que llamaba al get header, llamaba al header, el footer igual. Aquí en este caso sí que no tiene content part. Los content part que llamaban luego dentro de una plantilla de WordPress, pues se llamaba a una parte de la plantilla como esos content part, ¿vale? Pero bueno, aquí como que te dan varios tipos de header. Te dan el header small, el large y el header, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es, vamos a ir a cada uno de ellos, ¿vale? Vamos a ir primero al que no tiene ningún paréntesis, que será el por defecto. Guay, perfecto. Aquí me indican de poner o sea, lo que veo yo aquí básicamente es... me recuerda mucho a Osin, claro. Entonces, aquí hay como una opción para subir un logotipo, pero como yo no voy a usar logotipo, me lo voy a cargar. Remove Site Logo. Muy bien. ¿Vale? Le voy a dejar simplemente esto, pero esto no lo quiero... Es un H1. Esto se supone que es el nombre del sitio. O sea, lo que aparece aquí, a ver si me lo deja. No, puedo escribir. Vale. Pues yo voy a poner la Fu Studio, tal y como está. ¿Vale? Con un espacio. No, todo junto. Que no sé cómo llamar esto. La Fu Studio. La Fu Studio. La Fu Studio. La Fu Studio. Sí, se va a quedar así. La Fu.studio también me gusta. ¿Vale? Lo que sí es que voy a quitar que sea... pues itálica, ¿vale? No sé cómo lo voy a poder hacer. No me deja aquí, ¿no? Porque está inclinado. Make title link to home. Sí, eso quiero. Open a new tab. No. Color. El color está bien. Ay, perdón. Apariencia. Default. Vale. ¿Y dónde cambio tipografía? No. Font family. La default, ¿no? Sí, está... Default es esa. Entonces, ¿por qué está en...? No. No sé por qué está en itálica. La verdad, no tengo ni idea. No tengo... Pero ni puñetera idea, ¿no? ¿Cómo se puede cambiar esto? Template. Header. No. ¿Esto qué? Columna. Vale. Esto sí, esto seguro, paragraph. Esto se va a convertir en paragraph, pero ya, vamos. Y yo no quiero que sea esto itálica. ¿Cómo cambio? Remove site title. A ver, voy a ver, site title. Ah, el site title por cojones tiene que ser así.
Y si lo quito... No. Vamos, voy a guardarlo un momentito y voy a mirar una cosa, ¿vale? Aquí. Vale, este es el menú sin... O sea, si le doy aquí, vale, es este menú. El que aparece en la plantilla de blogs, de blog. O sea, la plantilla de un single de entrada, ¿vale? Esto tampoco debería ir así, pero bueno. Y además, ¿y por qué no está pillando? Este no está pillando la fuente que debería pillar. Pero bueno, voy a mirar, botón derecho inspeccionar. Lo que voy a hacer es mirar qué estilos está pillando esto y por qué me la está pillando de itálica. Itálica. Por cojones en el... Vale, está definido en el bloque. O sea que tengo que cambiarle por CSS lo de la itálica. Entonces le voy a decir normal, vale. O sea, es algo que tengo que cambiar yo. Pues me parece muy mal que eso no se pueda cambiar desde el full size. Me parece muy mal. Muy mal. Pero bueno, lo haremos con CSS, ¿vale? Así que voy a pillar este codiguito y lo que vamos a hacer es, me voy a ir, voy a poner el chat, ¿vale? Mientras lo hago. Me voy... el chat. Vale, ahora sí. Me voy a ir a mi página de archivo del tema, ¿sabes? Mientras estoy aquí, del tema hijo, voy a ir allí. Ahora pongo la pantalla, que estoy yendo, ¿vale? Voy a ir allí y a ver dónde está la Fue Studio. Administrador de archivos, web content, themes, 20 la Fue Studio y Style CSS. Aquí está. Guay. Ya me puedo poner a compartir, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Ay, se me olvida poner una cosita que tengo aquí. Que tengo aquí un nuevo bicho. Aquí está. ¿Dónde lo pongo? Espérate, que yo creo que... Esto me estáis pillando... Me lo estoy pillando bien un momentito. Ah, vale. Digo, no estáis viendo toda la pantalla que veo yo. Vale, esto lo voy a poner. Este es un chivato de... Es un chivato de... A ver, ¿dónde lo pongo? Vamos a ponerlo aquí. De las teclas que voy... de los atajos de teclado que voy tecleando, ¿vale? Pues eso. Lo que voy a hacer es pegar aquí esto, ¿vale? Y aquí otro, aunque esto es un editor de mierda de CSS, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Voy a poner style, que era font style, ¿no? Sí. Espérate, que me está saliendo aquí todo. Que así nada más que salen los atajos. Display, font style, guardar. Vamos a verlo aquí. Pues no me hace caso. Vamos a darle a restaurar la caché. Ya está, ¿vale? Ya lo tenemos. Pues guay. Lo que pasa que... bueno, por ahora vamos a dejarlo así. No pasa nada. Esto ya seguramente... No sé si cargan los estilos del tema hijo. No me hace ni puñetero caso. Voy a quitar esto, remove el logo. Y este, pues bueno, se queda así. Pero no va a ser un H1. Va a ser un paragraph porque el H1 lo va a marcar otra cosa. Se ha apagado la cámara, vale, pero sigue retransmitiendo, ¿no? Vale, muy bien, eso. Que no, la cámara se ha apagado y me ha asustado la pantalla de la cámara. Vale, eso por ahí. Meditátelo. Eso, estupendo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué esto qué es? ¿Y esto qué es? Vale, es la navegación, ¿no?
Vale, esto es una navegación y por ahora nada más que tengo la navegación de inicio. ¿Y esto cómo lo controlo yo? A ver, voy a hacer otra... Voy a montar otra página, a ver qué ocurre ahí, porque no sé. Vale, voy... me pone que la navegación, pero no sé ahora cómo se maneja Perdón, me estoy explicando como el cooler hoy. No sé cómo se maneja la navegación. Es decir, no sé si esto lo que va a hacer es automáticamente editarte o sea, listarte las páginas que haya o las puedo elegir yo o qué coño, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es que me voy a página. Esta, la de la privacidad, la voy a publicar, aunque tengo que repasarla. Ay, por cierto, la página va a ser en inglés. Yo no sé por qué puñeta esto se está llamando inicio. Home. ¿Vale? Me voy para atrás. Voy a añadir una nueva y le voy a poner a esta services. ¿Vale? Por ejemplo. Y vamos a ver qué pasa aquí. Vale, me lo está listando automáticamente. Así que voy a ver qué hacer. Hombre, hola, Nuria Nadal, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí estoy intentando comprender el full site editing de WordPress. Porque no me entero de nada. No me entero de nada. Editar, pero convert to links. Vale, este convert into single page link, this allow to add. Muy bien. Bien, bien, mirando a ver lo que trasteas, que también estoy con ellos. Que yo no me entero de nada. O sea, estoy viendo. Hoy me toca el header, ¿vale? Me toca mirar lo de los headers. Pero es que esto es como... ¿dónde puñeta manejo yo qué elementos se ven en la lista? Dice, sí, show icon button. Vale, muy bien. Pero ¿cómo manejo yo los elementos que salen? O sea, ¿qué pasa? Que tengo que hacer... Que no lo entiendo. Convert it into a single page link. This allow to add, reorder, remove or edit their labels. Bueno, voy a guardar... Ah, esto está guardado ya. Vale, entonces si les doy a actualizar... Cuesta así, es un poco extraño. Es un poco extraño, tío. Mira, yo por ahora me quiero quitar el Private Policies me lo quiero quitar de aquí. Y el Home también, porque yo para qué quiero en la... Si ya sabemos que el leak del nombre de la web es la Home. Perdona si he dado al micro. Es que no entiendo esto. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, si le doy aquí... Nada, no me deja. Vale, edit. Pues nada, lo convertiremos. Yo qué sé. Es que entonces después lo tengo que añadir manualmente, ¿no? ¡Ah! Mira, me da aquí opciones de cada cosa. Bueno, voy a quitarlo. Home. Y voy a quitar esto también. Vale. Y aquí me dice admin. Bueno, vale. Services. Yo esto creo que lo solucioné editando el menú normal con los elementos y después poniendo el menú. Ah, ¿se puede poner menú? Ah, ahora... Ah, le he dado ahí a crear un submenú. Ah, muy bien. Sí, se puede asignar un menú. Ah, espérate. Homelink, no. Se puede meter... Ah, lo mismo se puede meter como dices tú, un menú, a ver. Menú. Bueno, voy a dejar servicios por ahora. Y voy a dejar aquí description. Creo que había bloque menú. Sí, es que me acuerdo que había un bloque menú, pero... Espérate. Vamos a primero a crear menú. Voy a salir de aquí. ¿Dónde? Aquí. Vale. Me voy para acá. Es que no hay bloque... ¿Dónde están los menús? No están en apariencia los menús. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No están aquí. Entonces es que ese será el bloque menú. No lo sé. Bueno, por ahora vamos a dejar aquí servicio. Le voy a copiar la página a alguien que me gusta. Que va a ser, por ejemplo, a la gente de Me como el coco. Me como el coco, no, relaja el coco.
Me como el caco soy yo, la que me estoy comiendo el coco, pero bueno, a ver. Bueno, vale, sí, uno de about. El service voy a quitarle entonces. ¿O qué hago? Bueno, esto de pensar la arquitectura mientras está haciendo la web me parece muy mal, porque realmente esto es algo que yo a mis estudiantes les digo que no tienen que hacer. Pero bueno, da igual. Lo voy a hacer un basic. Voy a poner un works. Bueno, vamos a que... Hoy estoy muy dispersa, ¿vale? O sea, yo no sé si es por la hora que es o qué coño es, pero works, ¿vale? Public. Relajar coco. ¿Qué más? About. ¿Esto qué es? De shop. Ah, está desactivada. Y la app también está desactivada. Y contar no. ¿Y mojo qué es? Mueve el mami ese. ¿Vale? No sé. About. Vale. Un works, un about. Un services. O sí, que quiero sobre todo esto porque quiero una página donde la gente que me contrate mi servicio y los servicios de mantenimiento WordPress y eso que quiero meter puedan pagar, básicamente, ¿vale? De hecho, ese es el principal motivo por el que hago la página, pero bueno. Entonces, voy a hacer una página de Works, otra página de, bueno, de Services, y lo puedo dejar también, ¿vale? Services y About, eso, joder, About. ¿Y qué más tiene esta gente? Porque el blog lo voy a poner, y Contact. Y arriba voy a poner solamente... Conta el último. Ya está. ¿Vale? Listo. Vale, este fuera. Esto lo voy a guardar y actualizar. Guay. Ahora add link. About. Otro. About va about. Espérate. No. No. About no va aquí. Eso. Services va a services. Sí. Adlink va... No. Services... ¿Esto se puede reordenar? ¡Ah! Sí. Sí, se puede mover. Vale. Works. Adlink. Déjame escribirte. ¿No me deja escribirte? Works. A ver. Vale. Vale. ¿Qué más? ¿Sabes dónde estoy mirando yo el chat? En el móvil. Y no sé dónde ponerlo para no girar mucho la cabeza. Y además que lo veo muy pequeño. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Services. Vale, About Work Services. Y otro que es Contact. Bueno, pues ya está. Ya tenemos el menú. ¿Vale? El menú principal de arriba ya está hecho. ¿Qué más quiero? Bueno, ya está hecho, pero debería rellenar las cosas que me ponen aquí. Link title, link description. Página... No, es que tengo que en inglés. What about me? Me, no, what about the studio? Que esto es un estudio, no soy yo solo. What about the studio works? Any resin works. Service. What we can help you. Can help you. Hoy, qué ridícula me siento hoy. Content. Reach us out. Yeah. ¿Vale? Perfect. Perfect. ¿Qué más? Vale. Eso bien. Voy... esto de color blanco por ahora vale. Porque yo quería darle... No vale. Porque yo realmente quiero toda la página amarilla. ¿Sabes, no? Así que estoy seleccionando. A ver, esto es... Sí.
voy a darle al group, ¿de acuerdo? Y en group le voy a dar background y voy a poner el color amarillo pollo que definí en la última clase, ¿vale? Y vamos a ver cómo van esto, cómo funcionan estos pesos con este amarillo aquí. Así que voy a darle ese y le voy a dar aquí. Y la solución no sé cuál es, pero me gustaría mejor un poquito más gordita. La fuente, ¿no? ¿O no? Vamos a poner un poquito más gordita, porque espérate, voy a ver qué tamaño es esta que pilla. Esta que pilla es un weight normal. Será 400, si es normal será 400. Vale. Pues vamos a probar con un... A ver, ¿me deja? Bien, sí. Conseguimos... Uy, 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 uy. ¡Oh, qué sueño tengo yo! Espérate, ¿el contact le puedo dar...? Ah, additional classes, vale. Porque contact... El contact me gustaría a mí hacerlo de otra forma, pero bueno. Es que realmente yo quiero hacer una página como súper sencilla, ¿sabes? Que los links sean links, es decir, que tengan una... pues una línea de link, ¿sabes? ¿Eso cómo se hace aquí? A ver, bloque. Ah, los links no me dejan... Vale, 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 vale. Aquí sí me deja ponerlo en así, ¿vale? ¿Por qué? Ah, y la nelguita es nelguita ya toma por saco. Y la image, straight through. Straight through. No. Selling parent blog navigation. Ah, vale. Overlay menu, mobile, color. Ah, aquí puedo cambiar la tipografía. Aquí puedo cambiar la tipografía Disney. El bloque de navigation. Vale, vale. Menu navigation, no, le voy a poner menú, main menu. ¿Vale? HTML Anchor no tiene. Y CSS tampoco. Block spacing. No sé. Pero esto quiero que sea menos. ¿Cómo cambio yo el padding de esto? Width. Color. Radius. Default. No, esto tiene que ser un header. Esto tiene que ser un header. ¿Por qué no es un header? A ver, ¿esto es el header? ¡Oh! ¿Pero por qué? O sea, no tiene... No está la estructura HTML hecha guay. ¡Qué mierda!, ¿no? Pues esto es un wrapper. Joder. Pues no, no. La estructura HTML hecha desde el propio tema no está hecha, tío. ¡Qué mierda! Bueno, qué mierda, ¿ves? De sesión. Es una de sesión, pero bueno. La ponemos y ya está. ¿Qué he hecho? Bueno, pues me he ido aquí al grupo. Y el grupo en sí, esto de aquí, lo voy a marcar como un header. ¿Vale? Que el HTML de ese elemento... O sea, que la etiqueta de ese elemento sea una etiqueta header y no una etiqueta div. ¿Sabes? Me parece un poco mierdero eso, la verdad. Pero bueno, este sí será etiqueta nav, ¿no? Ah, aquí no te deja, vale, entonces sí que será una etiqueta más. Y mira, la forma de definir los menús es precisamente con el bloque Navigation, Nuria, y le pones el menú name y ya parece que eso como que abstractamente pues ya estás listo en el nuevo site, full site editing, que te dice que eso es un menú, ¿vale? Entonces ya aquí sí que puedo seleccionar un menú y puedo crear un menú nuevo. Vale, ahora estoy entendiendo cosas. Esto es como cuando aprendes idioma y te hace la mente chun, ¿no? Un poco. En fin. Vale, entonces yo ahora quiero ponerle línea inferior a los enlaces de aquí. No es muy intuitivo que digamos, no, la verdad es que no. Decoration. Si le digo decoration y le digo barra, vale. Decoration, check. Ahora quiero ¿cómo se llama eso? El peso,
¿vale? El peso aquí no te lo dejan. Yo lo que no entiendo es por qué. Aquí, o sea, perdón, aquí sí que te dejan cambiar lo que es la apariencia en la tipografía de este elemento, pero ahora aquí en lo de navegación no te deja cambiar, solamente la decoración. No te deja el peso. Ah, appearance. Vale, vale, vale. Vale. Que este menú, espérate. Estos tres puntitos funcionan un poco, que son las opciones que tú activas para que se vean. Amiga, amiga mía, ¿vale? Joder, es que es todo loco esto, ¿no? O sea, no, está bien, o sea, está bien jerarquizado, pero como que lo quieren hacer todo súper abstracto y necesita un proceso de aprendizaje. O sea, y fíjate que yo, por ejemplo, ya soy heavy user de Gutenberg. Pero esto me parece ya como muy... o sea, muchas más estructuras, ¿no? De muchos más niveles, muchas más capas, ¿no? Internas a la hora de mostrar la interfaz, ¿no? Y interactuar con ella. Bueno, pero se entiende. Entonces, si yo le doy a los tres puntitos y le digo Font Family, aquí puedo cambiar a Font Family. Vale. Si yo me voy a Appearance, que era lo que estaba buscando, si le doy otra vez, claro, desaparecer. Voy a darle otra vez desaparecer para desaparecer Font Family. Y le doy a Appearance, ¿vale? Para decirle que yo quiero esto en no, en semibol. Semibol es muy bol, ¿no? Medium. ¿Y en qué estaba? En regular. Es que, hostia, regular y medium. Ay, pero yo las cargué todas, ¿no? Pero vamos, regular y medium. Bueno, y la I tampoco cambia nada, ¿eh? Yo las cargué todas, ¿no? Vamos a ver. Tienes que ser usuario muy avanzado y yo me siento como cuando los clientes entran por primera vez al back y no saben dónde están las cosas. Correcto. Totalmente, Nuria. Así me siento yo ahora un poco estúpida, vamos. Eso sí, al final te vas acostumbrando, pero hay cosas que tienes que dar más clics que antes y se hace algo complicado. Sí, eso sí es verdad. Tienes que hacer como muchos clics para eso. Para llegar a Appearance me queda un poco loca, la verdad. Pero bueno, como ahí... Ay, espérate. Como ahí se supone que tampoco tenemos que toquetear mucho, que tendríamos que toquetear solamente cuando estemos montando el sitio, pues bueno, se le puede perdonar, ¿sabes? Pues yo cargué todas. No sé por qué no se renderiza bien o no sé. No sé. A ver, voy a dejar en medium, a ver si cambia un poquito. Voy a guardar, voy a actualizar aquí. Pues no cambia nada, ¿eh? No cambia nada de nada. No cambia. A ver, semibola, a ver cómo queda. No sé yo si va a quedar bien. Bueno, por ahora lo voy a dejar en semibol. Mañana no sé, pero por ahora sí. Así que nada, esto listo. ¿Cómo se ven en más pequeño? ¿Esto cómo se hace así? Ah, pero aquí hay algún momento que se queda... Está chulo, me gusta cómo se ve. Oh, ¿cómo cambio la navegación de móvil? ¿Cómo edito esto? Que yo no quiero que sea blanco. ¿Y por qué se ve más arriba? Quiero cambiar muchas cosas aquí. Tengo más preguntas que respuestas, ¿eh? A ver. ¿Cómo voy al menú? ¿Cómo edito esto? Vale. Aquí en color, background. Oh, vale. Vale, vale, vale. ¿Qué más? Yo quiero que esto esté a la misma altura que esto. ¿Por qué puñeta se me va para arriba? A ver. Espérate, que voy a poner aquí otro.
que tengo que actualizarlo. Te salía en la barra lateral algo de overlay. Sí, me ha salido ahí. Me ha salido aquí a la derecha, color. Mobile, color. Sí, es como que todo está aquí, lo que pasa que está metidito aquí en las cositas estas. Entonces, bueno, pues acostumbrarme a eso. Y yo quiero ahora que la... Espérate. Voy a... Esto lo voy a abrir en una ventana privada. Yo quiero que esto quede a la misma altura que esto. Entonces, esto tendré que subirlo, ¿no? Es que tengo una supermanía con el botón de cerrar o abrir de los menús. Que quiero que siempre que estén a la misma altura. Es que me da un por culo enorme tener que mover el cursor. Me repatea. Entonces no sé si eso... Aquí habrá una cosa, Dimensions. No, Block Spacing. Block Spacing, a ver, esto le pongo... No, eso no es. Submenú y overlay. Se supone que ahí no es. Pues ese también lo tendré que hacer con CSS porque vamos a ver. Chun, chun. ¿Y esto por qué queda aquí? Uy, esto no me gusta nada, que quede esto aquí así. O le pongo los espaciados más pequeños o... ¿Cómo puedo yo controlar cuando se pone eso pequeño? Sin tocar CSS, estoy hablando, ¿eh? Me quiero salir del menú. Vale. Vale, es que aquí no me disgusta. Lo que pasa es que no queda a la misma altura y este espacio me parece ridículo. O sea, si yo le pongo un margen de aquí a aquí, pues a lo mejor prefiero que esto quede como pegado a la derecha. Y eso no lo puedo manejar yo, ¿no? Ah, sí. Justificación, no. Orientación, no. No. Y la ya no tengo yo más cosas. Y cuando yo manejo, cuando esto se hace, select menú. No. Manage menú. Cancel. No. No. Este es always. Sí, pero yo bueno lo quiero hacer. Mobile. Block spacing. Espérate. ¿El bloque spacing este es para hacerlo más pequeño? Vamos a ver. Sí, esto es. Vale, pues lo bajo. Vale, a 0 es el mínimo mínimo. Vamos a ver cómo queda. Bueno, queda más o menos bien, ¿no? Hay un momentito que sí que se... Y no puedo hacer que esto aparezca antes, tío. Que aparece en 600, ¿no? En menos de 600. ¿Y por qué no puedo hacer que aparezca antes, tío? Me parece un poco mierda eso, ¿no?
¿Será una opción del tema en sí? ¿Una variable? A ver, vamos a investigar. En el esto. La llave en spacing. Menú no. Menú no sale. Espérate, voy a poner esto aquí mejor. El menú no sale. Y Global Style Variation. A ver. A ver, voy a ver si... A ver si viene algo aquí. No. No viene. No viene. No sale aquí tampoco un breakpoint. Es que no sé, es que no. No sé. No se cargan como una hoja de estilo. Ah, lo mismo es que Mobile First. Vamos a ver. No, tío. No carga estilos de medios. O sea, de media queries, tío. Qué cosa más rara. No tengo ni idea de cómo define el... Cómo se ve uno y otro. Tío, en serio. Qué rayada, ¿no? Claro, y aquí parece súper separado, súper junto. Ahí voy a tener que poner que coger a Juan Hernando por banda, ¿eh? No me cuento. No me lo puedo creer, vamos. No me lo puedo creer. No sé dónde está. Yo ya cierro por ahí. Buenas noches y descansa. No pasa nada, Nuria. Descansa. Descansa, que ya toca. Muchas gracias por estar por aquí un ratito. No, yo venía a tomarme el té y a irme. Pero bueno, es que esto me voy a quedar ya. Seguramente cuando termine el stream me voy a poner a investigar en dónde puñetas consigo eso. Así que por ahora lo que voy a hacer es que voy a dejar esto con el bloque spacing que tenía por defecto, que me gustaba bastante. Y voy a investigar a ver dónde se cambian los breakpoints de este tema, porque yo quiero esto cambiarlo, ¿vale? También, mira, antes de irme, voy a hacer una cosita, que es bajar y que hacer coincidir hacer coincidir los dos... A ver, ¿dónde está esto? Los dos iconos, ¿vale? Estoy buscando a ver
¿Dónde lo hago coincidir? O sea, perdón, ¿dónde tengo que hacer el padding? Aquí, ¿dónde está el padding de la...? Aquí, ¿no? Ah, vale, son por variables. Custom Spacing Outer. Vale. Que eso será... A ver... Dimensions. Bloques... No. No tengo yo aquí. Ah, espérate, en el mobile. Lo pongo a peque. Vale. Así. Y tengo yo aquí un... No. ¿Y por qué son variables? ¿Y dónde cambio yo las variables? Pero bueno. Tío. ¿Dónde está esta variable? Tío, yo flipo. Joder. Muy bien. Qué mierda eso, ¿no? Que no pueda yo... Bueno, sí, pues puedo hacerlo. Que es básicamente haciendo esto. Y al padding top simplemente le cambio el padding top y a tomar por culo la variable. Pero bueno. Es que si existe esa variable es que la puedo cambiar en algún lado, ¿no? No entiendo. Bueno, a ver, la puedo redefinir ahí dentro, pero me parece un poco extraño también. Claro, y aquí ¿qué se manejan esta gente? REMs y medidas relativas de la... Entonces esto es par más la variación más este. Ah, es un max. ¿Eh? Ah, un max. Mete ahí un max. Hostia. Pero tú dentro de una variable puedes poner 1.25. Hostia, este ya es CSS que se me va un poco a mí, ¿eh? ¡Qué fuerte! Max. Vale. De máximo, el máximo 1 hasta mínimo 1.25 hasta 5, ¿no? Claro, entonces esto si yo cambio así, no cambia. Ah, no, es viewport width. Ah, aquí aumenta. Oh. Ahí aumenta. Bueno, vamos a que le den por culo. Vieja usanza. Padding top. Padding top. 40 píxeles. Vamos a poner 64. No, menos. ¿Este que es? ¿El Pixel Perfect? 52. Está casi. 48. 48 es, ¿no? 48 se va a quedar. Vamos a copiarlo en el tema hijo. Esto lo guardo. Vamos a ver si lo ha pillado los estilos. No me lo ha pillado. No me lo ha pillado. Debería pillarlo, ¿no? O hay que añadirle más especificidad. No, yo creo que no lo está pillando. Vamos a ver aquí.
Uy, ¿por qué está pasando eso? Ya lo veremos, ya lo veremos. A ver. No. Bueno, pero es que aquí no se puede ver realmente. Windows. Aquí no se puede ver realmente. No. A ver, voy a probar a poner una cosa que no debería poner, que es important. Está bien puesto, ¿no? Que yo creo que no lo está ni pillando. Aunque lo tú sí la pillas. No. No lo está pillando. Vamos, que no. Que no carga la hoja que tiene que cargar. Voy a ver, porque se supone que estoy arrastrando la caché y todo. Se supone que la estoy quitando. Va, bueno, vamos a abrirlo. Espérate. El permalink está mal. Voy a ponerlo en Firefox. A ver si sale. Uy, sale distinta esta. Se renderiza distinto esta fuente. Hola. Se renderiza distinto que me está poniendo otra fuente. Hola. ¿Cuál está cargando? ¿Está cargando un monoespacio? Qué fuerte, ¿no? Aquí se me lo carga. Vale. Perfecto. Me lo está cargando bien. Menos mal. Vale, ¿qué otra cosa iba a hacer yo antes de irme? Sí, cambiar lo de los permalinks, ¿vale? Eso donde se cambia. Pero eso de WordPress básico, esto no es full site editing ni mierda en vinagre, ¿vale? Esto es aquí. Bueno, esto está guardado, ¿no? Sí. ¿Está guardado? Voy a guardar. Por si acaso. Me voy aquí. Me voy a settings, permalinks y cambia postname, ¿vale? Y ya está. Save changes. Y ahora sí me voy aquí. Y si me voy aquí, ya está bien, ¿vale? Bueno, pues lo voy a dejar por hoy. Que ha sido un poco sesión mierder. Lo que suba a ver, chat. Lo que suba a YouTube finalmente seguramente será algo así más acortichado. Porque he tenido bastantes problemas. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Yo ahora seguramente en la cama me voy a poner a ver dónde puñeta se cambian los breakpoints de los temas de full site editing, porque es que vaya tela. Así que nada, eso es lo que es. Bueno, me voy a ir porque creo que no tendré no voy a cerrar. Esta no es nada más la hora que ya me gustaría conectarme, sino que me quiero conectar muchísimo antes, ¿vale? Como a las 8 por ahí. Pero bueno, quería dejar esto más o menos. Empezar a tocar header, ¿vale? Y ya me he encontrado con ese problema que no sé breakpoint, que espero solucionar en el siguiente vídeo, ¿vale? Así que nada, que tengáis muy buenas noches y descanséis, soñéis con los angelitos y toda esa gente mística que vuestras abuelas invocaban cuando os ibais a la cama.
Yo voy a invocar a la gente místicos que he invocado a mi abuela ahora para dormirme. Y nada, que tengáis buen fin de semana para aquellas personas que no vaya a ver mañana, ¿vale? Hasta mañana. Bueno, mañana o cuando sea.